Prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Canta el nombre del programa, Prohibido trabajar, Muy fan de ese eslogan. ¿Qué pasa, peña, al Prohibido trabajar? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a analizar la última película de Steven Spielberg, El día de la revelación, en castellano, o This Glorious Day, en inglés. Vamos a empezar, como siempre, orden canónico por la ficha técnica. Título original, This Glorious Day. El título en España, El día de la revelación. Director, Steven Spielberg. El guión es de David Coeb, basado en una historia original de Steven Spielberg. El reparto principal es Emily Blunt como Margaret Fairchild, Josh O'Connor como Daniel Kellner, Colin Firth como Noah Scallon, Memphis Eve, Sunny Day Gibson, que es la hija del cantante de U2, Bono, Colman Domingo, a.k.a. el padre de Michael Jackson en Michael, y Wyatt Russell. Música de John Williams, la enésima colaboración con Spielberg. La fotografía es de Janusz Kaminski. La duración son 145 minutos, 2 horas 25, y el 12 de junio se estrenó en España. Ahora vamos con el resumen. La película empieza in media res. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la acción ya está empezada. Nosotros no vemos cómo Daniel roba los datos de Wardex, que es la empresa que se dedica a esconder toda la información sobre contactos alienígenas. Nosotros llegamos cuando ya lo han atrapado, pero voy a centrarme en el primer plano de la película, que ya sabéis que siempre me gusta destacar el primer plano de la película, porque al final una película es un viaje entre el primer plano y el último. El primer plano de la película básicamente es una bota que va hacia nuestra cara. Y nos vemos metidos en medio de una lucha de estas de lucha libre americanas, donde nos vamos acercando hacia el público, ignorando la lucha que pasa a nuestro detrás, y vemos que todo el mundo mira hacia el combate. Es un poco el plano típico de Spielberg. Ya sabéis que el plano típico de Spielberg es alguien mirando alguna cosa. Nos enseña 2 o 3 personas mirando a una cosa y luego mira ya, que esto ya entraremos después en el análisis. ¿Vale? La cámara va hacia la única persona que no está mirando el combate, sino que está mirando al suelo, porque nos damos cuenta de que Daniel Keller está en el público y detrás suyo está Casper Boyle, interpretado por Henry Lloyd Hughes, que le está diciendo que deje la mochila en el suelo y que les acompañe. Daniel les acompaña. Casper Boyd es el número 2 de Wardex, la empresa esta que os he comentado antes, que se dedica a esconder toda la información de contactos con alienígenas. Les acompaña hacia el parking, donde vemos a Noah Scallon, interpretado por Colin Firth, que ha seleccionado a nuestra querida amiga Día Soleado, Evie Hensor, que hace el papel de Jake Blankenship, la ha secuestrado, y hay como 20 o 30 personas armadas. Abren la mochila y se dan cuenta que dentro de la mochila falta un elemento, que es el artefacto. Daniel coge el artefacto y amenaza a todos, y a través del artefacto, que esto también es un poco agujero de guión, porque si hay 30 personas con armas, pues podrían pegarle un tiro en la nuca y no pasaría nada. Pero bueno, él a través del artefacto los amenaza a todos, rescata a su novia, recupera los archivos y le roba un coche, ¿de acuerdo? Ellos dos, para intentar huir, se escapan de allá y llegan al convento de Santa Clara, donde descubrimos que Jane había sido novicia. Entonces le abren las puertas y les dejan dormir allá. Perfecto. Ahora nos vamos con la segunda protagonista de la película, que es Emily Blunt, que interpreta a Margaret Fairchild. Ella básicamente está en su casa con su marido o su novio Jackson, no nos dicen qué tipo de relación tiene, que está interpretado por Wyatt Russell, que tiene una escena típicamente de desayuno. De ellos dos desayunando, vemos que ella es una periodista que hace la información del tiempo y que le gusta hacer bailes ridículos y meneitos, y entonces vemos como un poco sus aspiraciones laborales, que ella espera ser alguien más serio. Spielberg en este momento nos aprovecha para, a través de un vídeo de prueba que ella hace para intentar ser la presentadora de fin de semana de la cadena donde ella trabaja, que es la KCXC, en castellano sería KCXC. Pues entonces nos damos cuenta de que una de las cosas que rodea la película es que hay una tercera guerra mundial, que Corea del Norte han ocupado zonas con armamento nuclear y que parece que está a punto de estallar la tercera guerra mundial, que esto es una cosa que flota durante toda la película, igual que cuando hemos visto que entraban al convento. A ver, todos sabemos que Spielberg, que es un gran narrador, esto no lo vamos a negar ahora, en los
en los 5 o 10 primeros minutos de película, ella nos ha puesto los 3 temas de los que va a hablar la película. Del control gubernamental de la información a través de Wardex y de esta empresa, de que esta información tiene que ser libre y pública para todo el mundo. Esto, digamos que es el primer tema. El segundo tema sería la fe, que ya hay una pequeña conversación de Jane con la monja que era como su monja maestra, su Jedi monja, no sé cómo decirlo. Y el tercer tema es este de la Tercera Guerra Mundial, la crispación, que el mundo se está un poco como yendo todo a la mierda. Pues estos serían los 3 temas que envuelven a la película y en los 5 primeros minutos Steven Spielberg ya nos lo ha puesto sobre la mesa. No vamos a descubrir ahora que Steven Spielberg es un narrador excepcional, sino hemos venido a explicaros qué hace con esta narración excepcional. Hasta aquí que quede claro. Vale, pues entonces vemos que ella le enseña la prueba a su chico. Entonces el chico le dice que lo hace muy bien. También ella le dice que no está como a gusto. Vemos que es una persona que constantemente cambia de ciudad, que busca nuevos retos, que quiere evolucionar, quiere mejorar y no sabe hasta dónde puede. Vale. ¿Qué pasa? Abren un poco la ventana porque ella dice en el informativo del día anterior, en el meneíto este que le vemos que cada vez que llueve o algo así, le hacen hacer un bailecito, un meneíto, que es una cosa así un poco ridícula de los americanos, que combina la información con espectáculo. No me imagino yo a la gente del tiempo de televisión española haciendo un baile ridículo cada vez que anuncia tempestades. Por favor, no lo hagáis. Y eso, el novio abre la ventana, es importante el detalle de la ventana, el novio abre la ventana y entonces le dice que no hace pinta de que vaya a caer piedra, porque ella ha dicho que lloverá y que caerá piedra del cielo. Entonces deja la ventana abierta. ¿Qué pasa? Aquí llega la revelación, amigos y amigas y amigues. A través de la ventana, mientras ella desayuna, y van hablando de lo que os he contado, de que ella quiere cambiar de ciudad, que espera no sé qué, aparece un pajarito. El pajarito se pone sobre la mesa y ella, al mirarlo, tiene la revelación. No es algo que se muestre de ninguna manera en específico, o sea, no hay ninguna luz, ningún plano específico, simplemente hay un movimiento de cámara hacia ella, que por cierto la película está llena de movimientos de cámara todo el rato. Los movimientos de cámara nos enseñan básicamente cada una bastante las revelaciones. Entonces, con el movimiento de cámara que se acerca a ella, que tú como espectador la primera vez que miras la película no lo percibes, por eso siempre os digo que yo veo las películas 2 veces y voy la segunda con mi libretita para apuntarlo todo. Vemos un pajarillo rojo, que es un cardenal rojo, que si veis sale aquí en el cartel en el ojo de ella, y en el ojo de él sale un ciervo, porque no vemos la revelación de él, pero la revelación de él se produjo muchos años antes, que nos lo cuentan, pero no lo vemos en la película. ¿De acuerdo? Entonces ella pues se pone a hablar con su chico y después de que aparezca el cardenal rojo, ella se pone a hablar en ruso. El chico no entiende nada, ella tampoco entiende nada porque se ve que lo hace sin querer y bueno, llega tarde al trabajo, coge el coche como un loco, le para la policía, luego cuando llega el policía ella parece que le lee la mente al policía y el policía le perdona una multa, luego llega tarde al trabajo, dentro del trabajo se encuentra una persona coreana y un traductor que se ve que nos están entendiendo muy bien. Ella, sin hablar nada de coreano, o supuestamente sin hablar nada de coreano, interpela al traductor y le corrige una cosa que estaba diciendo la persona coreana, que es un experto en política coreana. Luego, todo esto muy rápido, en un plano secuencia bastante chulo, la verdad, desde que llega a la televisión. Hasta que ella se pone a hacer su trabajo, que es explicar el tiempo a la gente. Entonces, cuando se pone a explicar el tiempo, sale esta imagen que todos hemos visto en el tráiler, que es esta de aquí, en la que se pone a hablar raro, se pone a hablar alienígena, ¿vale? Y luego, pues la chica se desmaya. En el siguiente plano, ella está en el hospital con su pareja Jackson, habla con la doctora, que su pareja le cuenta que, bueno, cuando tenía 10 años vivió una experiencia que la dejó traumatizada, que ya no la recuerda. Pues esta experiencia resulta que es
cuando los aliens contactaron con ella. Pero ella no recuerda la experiencia y la tiene como traumatizada y como sueña con la casita de Hansel y Gretel, sueña con unos animales, que se ve que los alienígenas se transforman en animales para que cuando hacen contactos con niños, que esto de que te venga por la noche un alienígena y se lleve a los niños de tu casa, no sé a ti, pero a mí me suena bastante chungo, pues eso, ellos se convierten en animales para que los chavales vayan. Sale un momento la doctora fuera y hay como 2 agentes del FBI, que no son del FBI, que son de Wardex, que está fuera y dice, estos agentes no son del FBI, quieren la muerte de Daniel Keller, no sé quién es Daniel Keller, pero ya todo el rato sabe quién es Daniel Keller. Y le dice a su compañero, Jackson, diles que me tienes que acompañar a ir al baño, y se escapan, ¿vale? En este momento ella contacta con Hugo Hakefield, que es Coleman Domingo, que es el que interpreta al padre de Michael Jackson en la película de Michael Jackson. Es que ya desde que le viene ese papel no me lo imagino en otro, lo siento. Y entonces él le dice que él ya encontrará el camino y es todo como que el destino la ha marcado a ella para que ella llegue hasta donde tiene que llegar. Entonces es eso, él le dice que destruya el móvil. Hay una escena muy divertida en que destruyen el móvil. Por cierto, ella tenía razón y se pone a llover piedra. Y nada, y se van los dos y llegan hasta una gasolinera, Jackson y Margaret con su coche. Luego volvemos a Daniel con Jane, que viene a acompañarlos, viene a buscarlos, Tommy Martínez, que en la película se llama Santiago, los recoge en el convento y los lleva hacia un piso franco, que es una casa medio abandonada en el campo, una granja abandonada en el campo. Entonces, en este momento es cuando el espectador descubre a través de los ojos de Jane y de un contraluz que... Cuando la gente vive la revelación por primera vez, suele haber un contraluz detrás que como que les ilumina y descubren la verdad. Entonces Jane, que es muy religiosa, porque recordemos que había sido novicia, que es como la padawan de las monjas, le dice a Daniel que la gente dejaría de creer en Dios, que es muy importante que la gente crea en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Entonces, Daniel piensa que tal vez Jane no esté del todo de acuerdo con que se sepa toda la verdad. Y Jane empieza a tener dudas existenciales y dudas de fe en este momento. Dentro de la casa no hay cobertura y Daniel quiere contactar con Hugo, que dicen todo el rato. Hugo Wakefield. Entonces, Daniel se va de la casa. Paralelamente, vemos en la organización a Colin Firth, Noah Scallon, que a través de un artefacto, vemos que hay una caja fuerte donde hay 3 artefactos que 2 han desaparecido. Uno sabemos que lo tiene Daniel, otro sabemos que lo tiene Noah y el tercero todavía no sabemos quién lo tiene, pero ya lo descubriremos más adelante, que ya os digo que es Hugo quien tiene el tercer artefacto. Él coge el artefacto, se pone un montón de cosas de estas para que le controlen la presión, mirar que está bien de salud y intenta entrar dentro de Daniel, ¿vale? Estos artefactos sirven para que tú poseas, digámoslo así, y te metas dentro del cuerpo de otra persona. Él intenta meterse dentro del cuerpo de Daniel, pero no puede porque Daniel fue contactado por los alienígenas y le dieron un don. Y por eso no puede entrar. Entonces decide entrar dentro de Jane, ¿vale? Que él entra dentro de Jane, intenta dominarla y hay un momento que habla con ella y la intenta manipular para que cuando vuelva Daniel lo mate. Vemos que Jane se resiste y vemos que Jane tiene un collar con un crucifijo. Entonces ella aprieta tan fuerte el crucifijo que se hace sangre porque ella intenta que no la posea. Ella intenta que Noah no la posea, entonces aprieta el crucifijo tan fuerte que se hace sangre. Pero Noah al final acaba poseyéndola. ¿Qué pasa? Él no solo la posee, sino que le roba información de la localización donde están ellos y manda a todos los malos
a por ellos. ¿Qué pasa? Aquí hay una escena que me ha parecido un poco estúpida. Daniel, en vez de huir con la información, porque él había cogido la mochila ya que no se fiaba de que Jane no destruyera la información que habían robado y él tiene que difundir todos estos contactos alienígenas con el mundo, él decide robar un coche a los malos, decide pasar en medio todos los malos con el coche, que esto a mí me ha dejado un poco... What the fuck, tío, ¿qué estás haciendo, nene? O sea, ¿cómo puede ser que pases en medio todos los malos y no te pase nada? Y que te dejen así, tal cual. Pues eso, él se mete entre todos los coches, revienta la casa, coge a Eve, que se ve claramente que está aún poseída por Noah, que se ha escondido un cuchillo en la manga para intentar... porque Noah, a través de la posesión, lo que quiere es que apuñale a Daniel, ¿vale? La mete dentro, revienta la otra parte de la casa, que esto también se ve en el tráiler, e intenta salir. En medio de la persecución se ve como Noah intenta apuñalar a Daniel, pero Jane lo impide. O sea, Jane se apuñala a sí misma en la misma mano donde se había hecho la herida con el crucifijo. Jane se apuñala y así es como Noah se desconecta de esta posesión alienígena que estaba teniendo sobre Jane. ¿Vale? La persecución acaba en que ellos llegan a un terraplén, lanzan el coche al río, se escapan y se van a un motel y los malos, pese a tenerlos allá a 2 metros, no los pillan. Bueno, nos lo vamos a creer. Vale, ¿qué pasa? Están en el hotel y entonces Noah vuelve a poseer a Jane. Y en el momento de la posesión de Jane descubren en qué hotel están, vienen los malos y lo capturan. Cuando lo capturan a él, porque él lo que hace es darle el artefacto a Jane y le dice, no le des el artefacto a nadie, y huye. Y entonces, a partir de este momento, Jane y Daniel se separan hasta el final de la película. Jane se va con el artefacto corriendo, él la ayuda a salir por el baño del lavabo y entonces los malos capturan a Daniel y se lo llevan a una base. Ahora volvemos con Margaret Fincher, Emily Blunt. Esta chica ha dejado a su novio en la gasolinera como perrillo abandonado y se va hacia la base de los malos por pura intuición. Como tiene este poder de leer la mente a la gente, entra hasta dentro de la base de los malos diciendo hola Jacqueline, la contraseña es Perrito Rojo 33 o la contraseña es Prohibido Trabajar, es el mejor podcast del mundo. Y entra, y consigue entrar hasta el fondo. ¿Qué pasa? Consigue entrar realmente hasta el fondo, consigue entrar hasta donde está Noah Scalon, Casper Blood y la cúpula mandamás de Wardex que tenían a Daniel Keller, que están intentando sonsacarle dónde ha dejado el artefacto, que recordemos que lo tiene Jane por ahí. Nos damos cuenta de que los malos son tan absolutamente listos que han sacado todo el material de la mochila de Daniel, pero luego lo han vuelto a guardar en la misma mochila para que luego, cuando Daniel y Margaret se escapan andando por la puerta a través de la manipulación mental que hace Margaret, pues eso, pues se lleva la mochila con toda la información. ¿Qué pasa? Se intentan escapar y ninguno de los malos los sigue, a excepción de Casper Boyle. Casper Boyle los sigue hasta la famosa escena del tren, que también sale, que están ellos dos charlando, contando sus experiencias. Ah, tú eres un experienciador, sí, pues yo también, pues mira, yo vi a un pajarillo rojo, pues mira, yo en la universidad no tenía amigos, y se leen la mente y hacen cosas de alien super guays y estas mierdas. Y entonces Casper Boyle es el que les viene por detrás y les empieza a empujar el coche hacia las vías del tren, donde está a punto de pasar un tren. ¿Qué pasa? Pues que chocan contra el tren, lo típico, les persigue por la carretera y les va disparando mientras el coche se queda mágicamente enganchado en el tren. Ellos saltan hacia las escaleras del tren, suben dentro del tren y una vez allá dentro del tren, a Margaret le coge un ataque de ansiedad, que podemos ver que como Daniel tuvo
la revelación hace muchos más años, él ya sabe que estas revelaciones te provocan ataques de ansiedad, entonces él le pone la mano en un piano, en las cuerdas de un piano, y le dice en plan, no, relájate, esto es normal, a mí me ha pasado un montón, no sé qué, no sé cuántos, relájate y tal, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí acaba esta escena. La siguiente escena que vemos, si no está en orden, no rayéis, pero más o menos es esto todo lo que pasa. Jane la vemos en uno de estos dinners americanos, en estos así restaurantes como de carretera, y que le ha robado el móvil a un agente y que está hablando con su monja Jedi, porque recordemos que ella era padawan de monja, pues llama a la monja Jedi y le dice a la monja Jedi, oye, si existen los aliens, ¿sería un problema para la gente que creemos en Dios? Y la monja Jedi le dice una frase de la Biblia de que los hombres son la creación suprema de Dios en la tierra, pero eso no quita que no haya otras creaciones de Dios. Y que sería ridículo pensar que si Dios ha hecho... ¿cómo se dice esto? Si Dios ha hecho... todo un universo tan enorme, sean los únicos que están allá en el universo. Entonces ella empieza a pensar, bueno, pues tal vez Dios también creó los aliens. Bueno, ¿qué farem? En la siguiente escena volvemos con Daniel y Margaret, que los rodean unos bomberos, que resulta que Santiago, el número 2 de Hugo, digamos los rebeldes o los ex trabajadores de Wardex, tenemos que decir que Hugo, Santiago y otros personajes son ex trabajadores de Wardex que han decidido que el secreto se debe saber. Y esto lo hacen junto con un alienígena que nos presentarán al final de la película. De acuerdo. Entonces, por cierto, un detalle muy importante. Todas las veces que ya sea Daniel o ya sea Margaret llaman a Hugo, en el fondo de los planos de Hugo vemos cómo se está construyendo una casa paso a paso. Y esto será importante para lo que os voy a contar ahora. Porque cuando llegan con los camiones de bomberos a la central de los bomberos, que a mí hay una cosa que me encanta, que al final es un poco como bomberos contra policías, que me hace mucha gracia porque yo soy muy fan de los bomberos y muy poco fan de la policía. Els bombers seran sempre nostres. Y eso, vemos que dentro iba a decir una comisaría de bomberos, dentro del parque de bomberos han construido la casa de la infancia de Emily, donde ella vivió la abducción alienígena. Llegan al parque de bomberos, Emily se pone a mirar a todo el mundo, los reconoce a todos, ve su casa, flipa en colores, le dicen que tienen que recuperar y que recordar cómo fue toda esa experiencia, y vemos que Hugo tenía el tercer artefacto. Le da el artefacto a Emily y Daniel viven otra vez la experiencia de la abducción alienígena. En ese momento, cuando acaban de vivir la experiencia de la abducción, es complicada esta palabra, abducción alienígena o posesión alienígena, como le quieras decir, nos fijamos en que llegan justo los de Wardex. Abren las puertas y Emily coge el artefacto y con sus poderes mágicos de artefacto consigue que sean todos invisibles menos el artefacto. Y aquí hay una de las escenas más cómicas de la película, que son los policías corriendo contra la invisibilidad, porque Emily convierte a todos los buenos, a la casa, a los camiones de bomberos, a todos en invisibles, y ves cómo los malos se van chocando contra cosas invisibles, que esta escena me ha hecho bastante gracia. Se consiguen escapar y se van hacia la televisión donde trabajaba Emily, a la KCXC, el KCXC, para emitir pues todos los vídeos de alienígenas que ya le ha enseñado a Jane al principio de la película y que ahora le quiere enseñar al mundo. Llegan a la KCXC. Margaret habla con su jefe, interpretado por Jeremy Shamos Claypool, el personaje se llama Claypool, y dice, oye, necesito que Hugo le digas dónde está donde llegan los camiones, que ahora no me sale el nombre, y que lleves a Daniel al control de realización.
Daniel va al control de realización, empieza a descargar todas las imágenes de los contactos con alienígenas, de las entrevistas que les habían hecho a los alienígenas, de las torturas que les habían hecho a los alienígenas y vemos que Hugo con Santiago están esperando que llegue un camión misterioso, que es donde va a venir el alien, ya os lo digo yo. ¿Qué pasa? Los malos de Wardex llegan. Se dividen en dos grupos. Uno de los grupos va a la subestación eléctrica más cercana para intentar cortarles la luz. Que si eres un aparato del gobierno, ¿no sería más inteligente llamar por teléfono y cortar la luz? Pero ellos no. Ellos, saltando como auténticos ninjas que hacen parkour, deciden reventar una estación eléctrica, que también un poco una putada, si trabajas para el gobierno no eres muy listo haciendo eso. El segundo grupo de Wardex se va a eliminar los generadores propios que tiene la televisión. Entonces, cuando están todas las imágenes volcadas, el camión ha llegado y Emily está a punto para... Emily, que es Margaret, está a punto de empezar el informativo y contar al mundo que los aliens existen y que nos lo han escondido durante 78 años, cortan la luz. En ese preciso instante entra toda la tropa de Wardex y también entra Jane. Entra Jane, la Padawan novicia, con el segundo artefacto, que mágicamente se lo da a Margaret. Y digo mágicamente porque Jane entra con los policías y ninguno de los policías dice: oye, ¿quién es esta paisana que se está colando con nosotros y que le está dando la herramienta que necesita? ¿Vale? Pues le da la herramienta a Margaret y Margaret, con la varita mágica alien esta, decide devolverle la electricidad a todo. Y en ese momento vemos a Casper Boyle, que es el número 2 de Wardex, diciéndole a Noah, que es el número 1, que es Colin Firth, diciéndole: oye, ¿no vas a impedir que lo hagan? Y entonces en ese momento, como Colin Firth, Noah se vuelve bueno, se sienta en una silla, se pone a mirar y dice: no, deja. Y entonces se van los malos como cabizbajos, en plan: hostia, llevamos 1 hora y media de película persiguiendo a esta puta peña y ahora que los tenemos aquí delante es que le podemos pegar un tiro entre ceja y ceja y que no lo cuenten, pues ya está. Los dejamos así porque el jefe ha dicho que no. Tampoco tiene mucho sentido eso. Ah, por cierto, hay un detalle que me he dejado. Hay un momento de la película en que Colin Firth le hace una abducción alienígena, una de estas posesiones, a Hugo y hablan entre ellos. Y entonces hay un diálogo en plan: desde que murió tu mujer, perdiste la perspectiva, el mundo tiene que saber que los aliens existen, bla, 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 bibliobus. Ya está. Detallito que me había olvidado de deciros. Vale, entonces Margaret pone las imágenes de todos los contactos con alienígenas y empieza a explicar que los aliens existen. A partir de ese momento, en el control de realización donde está Daniel, le dice: tenéis que hablar con Nueva York, esto el mundo tiene que saberlo. Y contactan con Nueva York, que empiezan a difundir las imágenes a nivel nacional. Y desde el control de Nueva York lo comparten con otras televisiones. Esto a mí me ha parecido un poco surrealista, porque creo que es la NBC, si me equivoco me da igual. La NBC, que tiene las imágenes en posesión, o sea, que son suyas, que las han conseguido ellos, aunque en realidad se las ha dado Daniel, pero que son los primeros en emitirla, le viene uno de los jefes y le dice: oye, pongamos una mosca de nuestra televisión. Y dice: no, esto es una exclusiva mundial. No debemos poner una mosca de nuestra televisión, debemos ser imparciales. Y un pimiento, chaval. ¿Tú crees que si la NBC, o que si Televisión Española, o que si Antena 3 o si Telecinco no tuvieran la exclusiva de los aliens, no pondrían su logo allá para que el resto de las televisiones del mundo vieran que quien ha conseguido la exclusiva de esto fueran ellos? Esto también es un poco increíble, pero bueno, forma parte del mensaje naif de nuestro querido Steven Spielberg, que es en plan: no, cuando se sepa algo así tan importante, la gente tiene que saberlo y todos colaboraremos entre nosotros, porque en el fondo somos chupi guays y chupi buenos cuando llega la ocasión. Bueno, vale, Steven, lo que tú me digas. Dejamos de estar conectados a la conexión de KCXC y nos vamos con la periodista más famosa, digámoslo así, que es una actriz que se llama Courtney Grace,
que hace de periodista de Canal Nacional de Estados Unidos, que es la que va difundiendo todas las noticias y va reaccionando a todos los vídeos, y vemos que van como pasando horas y horas y horas mientras se van sabiendo todos los vídeos y todos los contactos con alienígenas y todas estas imágenes. Hasta que al final de la película volvemos a la KXI, donde vemos que en una silla de ruedas hay un alienígena de CGI gigante que lo quitan como... Digamos que está protegido como los vestidos de una boda, ¿sabes? Que parece que vaya como en una burra de ropa, y dentro de la burra, que está como un plástico que lo recubre, lo abren, hay una silla de ruedas con una mampara protectora, lo abren y sale un alien gigante de CGI, un alien gigante porque todos los aliens que ha habido anteriormente eran aliens pequeñitos, digamos que hacían 1,10 m, 1,20 m como mucho, y resulta que este alien hace como 2,10 m. No entiendo exactamente el por qué hay esta diferencia de tamaño. Que, por cierto, todos los aliens son el mismo prototipo de alien. Son el alien Fumeta. Alien Fumeta, el único alien que habita el planeta. O sea, para un tío que se ha inventado ET, que era un alienígena original, mono y curioso, me resulta muy gracioso que todos los aliens sean el mismo prototipo de alien, la verdad. Y el alien les dice una cosa a Margaret y a Danny, y al final Margaret se pone delante de la pantalla y dice escuchar, y acaba la película. O sea, el viaje que hemos tenido desde el primer plano de la película al último plano de la película es un pie que viene hacia tu cara, y al final es Margaret diciendo escuchar. Este es el viaje que nos ha planteado Steven Spielberg. Empecemos con el análisis. Primero, el análisis, el pie que viene hacia tu cara en el primer plano. Y todo el caos que hay en el combate. Básicamente, en los primeros instantes de película, Steven Spielberg ya nos indica que todo esto va a ser un absoluto caos. No hay más misterio, señoría. Básicamente es eso. Si te fijas, es todo el mundo mirando una pelea, que yo creo que es como una representación de la división social que hay hoy en día, y todos estamos como espectadores de esta crispación que vivimos todos nosotros, y que solo hay unas pocas personas que intentan pues como no ver esta crispación, que son Daniel y el número 2 de Wardex, que están mirando hacia otro lado, pero es el plano Steven Spielberg por antonomasia. ¿Qué representa Wardex? Wardex representa el Estado, es el complejo militar industrial. En pocas palabras, es la autoridad que se alimenta del secreto. Y Daniel básicamente representa una disidencia. En el momento en el que Margaret llega al parque de bomberos y le dice, y todo el mundo la mira como si fuera una divinidad, ella lo que dice es: yo no quiero ser la religión de nadie. Y esta es una frase que me parece bastante política y me parece bastante realista, en ese sentido de que también tendemos a encumbrar a gente que muchas veces no se lo merece. Simplemente pues, ella ha tenido la buena suerte o la mala suerte de ser abducida por un alien y le han dado poderitos mágicos, y ella al final tiene esos poderes mágicos, pero ella no se ha merecido tener esos poderes mágicos. Esta frase también representa no solo a la religión, sino a cualquier estructura de poder que intenta decirte lo que tienes que creer. Entonces ahora tienes que creer a este, ahora tienes que creer al otro. Es un poco la vida que estamos viviendo, que nos han enseñado a obedecer antes que aprender a pensar. Margaret diciendo no voy a ser la religión de nadie, está diciendo también no voy a ser tu esclava, no voy a ser tu súbdita, no soy tu propiedad, no soy algo que tú puedas valorar, vender y distribuir como quieras, sino que esto es mi vida y soy yo quien tiene que tomar el control de mi vida. Es básicamente una lucha contra el dogma y es una defensa de la espiritualidad libre. ¿Por qué en la película estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? ¿Por qué la humanidad está más dividida que nunca? Porque básicamente ahora mismo la división es un negocio. Las élites, las corporaciones, los gobiernos se enriquecen con nuestro miedo, nuestra desconfianza y con nuestra incapacidad de escucharnos los unos a los otros. Wardex no quiere que se sepa la verdad sobre los alienígenas porque eso les quitaría el poder. Eso es el momento en el que Noah posee a Hugo y le dice que lo que
tú lo que no quieres es perder el poder. Y es eso un poco lo que pasa con Wardex. Wardex es esta representación. Ellos lo que quieren es mantener el poder. Y sepamos todos que la información es poder. Y esa es la gran mentira del sistema. Es el divide y vencerás de toda la vida, que ya decía Julio César. Básicamente nos dividen, sobre todo nosotros, la gran mayoría, la clase trabajadora, para que los de arriba puedan seguir gobernando sobre los de abajo. Y esto tiene que ver con lo siguiente que nos cuenta la peli, que es que el dolor nos desconecta. ¿Cuándo la gente se da cuenta de que el sistema fracasa? Pues cuando les echan de sus casas, cuando les despiden de sus trabajos. En estos momentos es cuando la sociedad reacciona. En estos momentos es cuando la gente se vuelve de izquierdas por necesidad, que esto es un poco lo que nos estamos encontrando hoy en día. Cuando un fondo buitre compra tu edificio y te expulsa o te quiere cobrar 1.400 euros por un piso que antes pagabas 500, este dolor es lo que te hace despertar. Y esto también es un poco lo que nos indica Steven Spielberg. En este sentido, yo creo que Steven Spielberg está haciendo reflexiones anarquistas, reflexiones anticapitalistas, sin darse él mucha cuenta de eso, porque su idea es muy naif, pero al final, como todo gran cineasta, refleja la verdad, y al reflejar la verdad no puede haber, no hay nada que niegue la verdad, que es que la derecha oprime y la izquierda afloja. Y esto lo puedes ver cuando abres o cierras el grifo o con cualquier cosa. Si te das cuenta, al apretar un tornillo o cualquier cosa, la derecha oprime y la izquierda afloja. Al final, Steven Spielberg es un señor mayor preocupado porque el mundo se va a la mierda. Y él solo desea que nos dejemos de odiar. Seguramente su visión es un poco naif y muy poco crítica con el sistema. Es crítica, pero sin llegar a la profundidad y sin llegar, como vemos en la imagen de cuando Jane se clava el cuchillo en la mano, sin llegar a meterse en la herida y a profundizar, porque eso le dolería mucho, seguramente porque él es un señor blanco y rico. Y entonces destruir todo el sistema que a él le ha encumbrado le duele mucho, pero realmente en el fondo su película nos está diciendo esto, que este sistema no puede perpetuar mucho más. Y básicamente el sistema se aprovecha de eso. O sea, gran parte del cine espectáculo que yo hoy os estoy contando, porque Steven Spielberg es un director que hace más cine espectáculo que cine arte, como me gusta decirlo a mí, es que nos vende la desconexión como bienestar, ya sea TikTok, ya sea estar jugando videojuegos, ya sea irte a emborrachar al bar, ya sea fumarte 4 porros o pasar del mundo. Todo esto hace que no te preocupes por los demás, que te ocupes de ti mismo y que no mires las noticias que te deprimes, no te fijes en las personas que te oprimen y no te metas que en la política porque es un asco. Pero todo esto lo que hace es que ellos sigan estando arriba y nosotros estemos abajo. La desconexión es la muerte de la solidaridad y sin solidaridad no hay posibilidad de cambio. La película nos dice que la conexión duele, pero que sin humanidad no hay dolor y que para construir algo nuevo primero tenemos que sentir el dolor del otro, tenemos que sentir la empatía de la gente que se queda sin casa, tenemos que sentir la empatía de la gente que tiene una discapacidad, tenemos que sentir la empatía de la gente que no tiene trabajo. Si nosotros los menospreciamos y decimos que esta gente no quiere trabajar, que le jodan a la gente que no tiene casa, entonces lo que estamos haciendo es un acto de contrainsurgencia en contra de lo que a nosotros nos conviene, que es que el mundo sea solidario y que se mire por el bien común. Otra metáfora que Steven Spielberg usa es todo el rato la casa en reconstrucción. Cada vez que contactan con Hugo está dentro de la casa de Emily que se está en reconstrucción y vemos cómo la casa se va construyendo plano a plano cada vez que lo llaman. En ningún caso Hugo es el protagonista, o sea, la película no va con él. Él es solo quien vehicula toda la historia entre los alienígenas y nuestros protagonistas y vemos que él va construyendo algo en cada uno de los planos en los que lo estamos viendo y al final, cuando llega Emily al parque de bomberos, vemos que lo que estaba construyendo desde el principio es la casa de Emily en la infancia para que ellos puedan recuperar, no sé si la inocencia, pero recuperar esta conexión que tuvieron con los alienígenas en su momento para poder desvelar al mundo la verdad. Porque parece ser que sin esos poderes nunca se podría llegar a explicar lo que pasa. ¿Y qué nos dice eso? Pues que el pasado no se supera, se reconstruye. O sea, tú no puedes superar el pasado. Lo que te pasó en el pasado es algo que viaja contigo.
pero la idea es que te quede muy lejos. A mí me gusta imaginarme la vida como un largo camino, que a veces es plano, a veces hay montañas, o sea que cuesta más, y cuando tú sufres un trauma es como si hubiera habido una bomba nuclear, o es como si hubiera caído un meteorito en medio de tu camino. Hay un momento cuando estás en medio del cráter que no ves la luz, pero al final acabas saliendo. Y cuando sales, si tú sigues su camino, el cráter queda atrás. Cada vez que te giras, sigue ese cráter. Y ese cráter nunca desaparecerá de tu vida. Pero tú puedes ir andando y superarlo, y gestionarlo, y aprender a vivir con ello de la mejor manera posible. Otro apunte clave son los experienciadores. Tú no puedes acceder directamente a los alienígenas, sino los alienígenas no son seres físicos que puedas tocar, sino son las experiencias que te poseen y que te dan los dones. ¿Qué son estos alienígenas? En el fondo, ¿de qué metáfora nos están hablando? De que ellos son la verdad. La verdad no se toca, no se experimenta. Daniel no puede acceder a ellos porque lleva 20 años huyendo de su propia verdad, que fue abducido y no lo recuerda. En cambio, Jane sí que puede acceder porque ha pasado un proceso de desaprendizaje. Ella dejó de creer en lo que le enseñaron para abrirse a lo desconocido. El sistema no educa para creer, no educa para experimentar. Nos dice lo que es la verdad y lo que no, y debemos creerlo como es. Pero la verdad no se decreta, la verdad se vive. Y para vivirla, lo primero que tienes es que liberarte de todas las estructuras que te dicen que tienes que pensar. Y pensar de una forma libre. Y al final aparece este alienígena gigante de CGI que le dice algo al oído a Margaret y a Daniel, que básicamente nosotros lo único que podemos oír es que dice escucha. Y la idea no es que no debemos creer a ciencia cierta. No debemos obedecer, no debemos rezar. Lo que debemos es escucharnos los unos a los otros. Y esto es lo que nos quiere transmitir Steven Spielberg con esta película. Y esta es la palabra más importante de toda la película. Porque si escuchar es el primer paso hacia el diálogo. Sin una escucha abierta, tú no puedes empatizar con los demás. Y sin empatizar con los demás, siempre acabarás viéndolos como rivales y como enemigos. Y no acabarás viéndolo como lo que son. Que al final todos somos hermanos de la humanidad, digámoslo así. Y para crear una construcción colectiva, el sistema no quiere que nos escuchemos, quiere que hablemos, que gritemos, que nos impongamos, que no nos escuchemos los unos a los otros. Porque si nos escucháramos descubriríamos que nuestros vecinos, vecinas y vecines también tienen miedo, que las personas migrantes solo han venido a este país a intentar vivir de una forma mejor de lo que pueden hacer en su país, porque por culpa de la colonización que provocan los países de los blancos, en los países del sur global se vive mucho peor. Y también podríamos entender que, por ejemplo, las personas que luchan porque no les echen de su casa en la Nissan, de lo único que tienen miedo es de quedarse sin trabajo y de quedarse sin futuro y de quedarse sin esperanza. Si nos escuchásemos los unos a los otros, podríamos entender que los profesores, profesoras, están saliendo a la calle no porque sean unos gandules que quieren hacer vaga, sino porque lo que desean es una educación mejor para todos y todas nosotros y nosotras, y que desean que en un futuro haya más oportunidades para todos, porque si nos cargamos cosas como la educación pública, lo que nos estamos cargando es absolutamente nuestro futuro. Entonces, por eso es tan importante escuchar a la gente que sale a la calle, escuchar a nuestros vecinos y vecinas, escucharnos entre nosotros. Está claro que El Día de la Revelación no es la película más brillante de Steven Spielberg, y está claro que El Día de la Revelación tampoco es la que tenga un mensaje más profundo. Al final el mensaje me resulta un poco naif. Pero Steven Spielberg, con sus 80 años, ha entendido algo que muchos políticos no quieren entender, o realmente no quieren que nosotros entendamos. Que es la humanidad solo se salvará si aprendemos a escucharnos los unos a los otros, a empatizar los unos con los otros, y que debemos eliminar este odio y desconfianza que hay entre nosotros, porque esto solo es el combustible de esta sociedad dividida que nos está llevando a un abismo al que ninguno de nosotros queremos llegar. ¿Y qué quiere decirnos la película?
La película lo que quiere decirnos es que nuestro enemigo no es el vecino que tenemos enfrente que tiene unos problemas similares a nosotros. Nuestro enemigo es este complejo sistema industrial capitalista de mentiras que nos hace odiarnos los unos a los otros y que hace que no nos escuchemos. Porque recordad, escuchar es el primer paso para comprender, para empatizar y para buscar una solución colectiva los unos con los otros. Es el primer paso para que exista la solidaridad, el apoyo mutuo y la organización horizontal. Y aquí llega el momento de ponerle nombre a todo esto. Lo que hemos estado diciendo durante todo el vídeo no es una ocurrencia, no es una moda, no es una ideología más. Es una forma de entender al mundo que tiene nombre y apellidos y es lo que defendemos en este canal desde hace mucho tiempo, que es el anarquismo. El anarquismo no es caos ni desorden, es la defensa de la autonomía frente a la autoridad, es la solidaridad frente al individualismo, es la horizontalidad frente a la jerarquía, es la autogestión frente al control extremo, es la confianza en las personas y no en las instituciones. Y eso es exactamente lo que Spielberg nos ha dicho con esta película. No lo dice con palabras, pero lo dice con imágenes, con símbolos y con una historia que nos habla de cómo la verdad nos une y que el poder y la mentira nos dividen. Pues nada, peña, así que ya sabéis, si queréis ver una película de aliens con persecuciones y explosiones y divertida, podéis ir a ver El Día de la Revelación, que Steven Spielberg es un gran narrador y que seguramente pasaréis 2 horas y media muy divertidas. Pero recordad, si queréis entender por qué este señor lanza un mensaje anarquista sin él saberlo, lo importante es que veáis nuestros análisis en Prohibido Trabajar, que defendemos que el anarquismo es la única salida ante este mundo en crisis que nos divide y que nos hace enfrentarnos los unos contra los otros. Ya sabéis que si no es mi revolución, no puedo reír. Que tengáis una feliz semana. ¡Areu, areu!